En este Evangelio de San Juan, él aquí hace un resumen de por qué nuestro Señor vino al mundo y también cómo es que nosotros vamos a seguirlo a Él a la felicidad eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios, después del pecado original, no abandonó al hombre, no abandonó a la humanidad, sabiendo que ellos no pasaron la prueba. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos desobedecieron, ellos no quisieron obedecer, hacer caso a lo que Dios les decía, y a partir de ahí vino el pecado al mundo, el pecado original. Pero Dios no los abandonó. Él mandó a un Salvador, Él mandó a su propio Hijo para que esté en medio de todos, entre todos nosotros, y así, por medio de su palabra, de su ejemplo, por medio de Él, todos nos salvásemos. Y no solamente eso, Él quiso darnos muestra de su amor, muriendo por nosotros, sacrificándose a sí mismo. Él que tenía aquí todo, siendo hombre y Dios a la vez, Él tenía todo a su disposición, Él siendo Dios, Él quiso ser humillado, quiso humillarse por todos nosotros, quiso ser rechazado, Él se dejó capturar, se dejó flagelar, por último se dejó matar, por amor a nosotros, para darnos pruebas de que el amor que Él tiene por nosotros es verdadero, es auténtico. Él quiere todo e hizo todo para nuestra salvación, pero depende de nosotros. Dice, Él hizo esto, Dios, dice, para que todo el que cree en Él, en nuestro Señor Jesucristo, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Porque también Él pudo haber mandado para que el mundo de una vez ya desaparezca, ya esté condenado por toda la maldad. Pero no, Dios es misericordioso y hasta el último está dando gracias para nuestra conversión, para que nosotros le sigamos a Él. Él mandó a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que aquel que crea en Él no sea condenado. Basta creer, porque quien cree también es porque ama, y quien ama está dispuesto a hacer todo de acuerdo a aquel que ama. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. La condenación ya está para aquel que no quiere creer, para aquel que no tiene fe, porque Dios va dando gracias, bendiciones a todos y da todos los elementos para nuestra salvación. Depende de nosotros que no seamos egoístas, que no nos dejemos llevar por nuestros egoísmos, por nuestros caprichos, y queramos hacer la propia voluntad y no la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados para Dios, como dice San Agustín, y nuestra alma, nosotros no vamos a estar tranquilos hasta no estar con Él, porque fuimos creados para Él. Y ahí es que nosotros vamos a estar tranquilos, ahí es que nosotros vamos a estar alegres cuando realmente estemos con Él. Dice aquí, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La salvación está a un palmo de nuestra cabeza, está cerca. Depende de nosotros que nos elevemos hacia Dios y ahí vamos a encontrar la salvación. La causa de la condenación es esta, dice San Juan. Habiendo venido la luz del mundo a los hombres, prefirieron las tinieblas a la luz. Con nuestro Señor está la salvación.
llevemos una vida santa, una vida correcta, una vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los mandamientos. Y ahí es que nosotros nos vamos a salvar. Pero no, muchas veces, en vez de eso, ¿qué es lo que quiere el hombre? Meterse en las tinieblas de sus egoísmos, de sus pasiones desordenadas, y se entrega al pecado, al vicio. Hay que hacer un esfuerzo, sí. Ya todas las gracias ya fueron dadas para nuestra salvación, pero el esfuerzo es mínimo en comparación a todas las gracias que nosotros vamos a recibir para nuestra salvación, para nosotros estar con Dios. Pero depende de nosotros que demos ese paso para acercarnos más a Él y escoger la luz, aunque escogiendo la luz tengamos que pasar por situaciones duras, difíciles, porque luchar contra la tentación es incómodo, es duro, es difícil. Pero si nosotros estamos dispuestos a hacer eso, ahí es que vamos a encontrar la salvación, ahí es que vamos a encontrar esa luz que nos lleva a la salvación. Caso contrario, estamos nosotros en las tinieblas de nuestros egoísmos, queriendo una satisfacción, un gozo más para sí y no para honrar a Dios. Porque sus obras, dice aquí, eran malas. Por eso los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Todo aquel que hace el mal aborrece a la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. No hay nada oculto para Dios. Todo se va a saber. Todo. Uno piensa muchas veces, ilusionado, que cuando comete un pecado, nadie lo está viendo. No, Dios sí lo ve. No solamente Él, sino que también posiblemente toda la humanidad esté viendo también nuestro pecado. Porque va a llegar el fin del mundo, como dice el Apocalipsis, en el valle de Josafat. Toda la humanidad se va a reunir ahí. Y ahí será el juicio final. Y en ese momento todo se va a proyectar como en una pantalla. La vida de cada uno, de toda la humanidad. Y ahí se va a ver todas las gracias, bendiciones que Dios fue dando a cada uno. Todos los dones, todas las dádivas, todos los dotes que dio a cada uno. Que dio todos los elementos también para la salvación de cada uno. Todas esas gracias, todo eso va a estar proyectado ahí. Y ahí se verá todas las virtudes, todas esas gracias que cada uno fue aceptando durante su vida. Pero también se verá todo aquello que fue rechazado. Todas las gracias, bendiciones de Dios que fueron dadas y que cada persona las rechazó y se entregó al pecado, al vicio, al pecado, a todo. Y bueno, ahí será el juicio final. Ahí los que han hecho el bien y los que procuraron amar a Dios, los que procuraron llevar una vida correcta, una vida, por más que haya tenido resbalones y hasta caídas, pero que pidieron ese perdón a Dios, todas esas personas a la vida eterna. Y el resto, los que no, a la condenación eterna. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad y a la justicia también, el que obra el bien se acerca a la luz para que se vean sus obras que están hechas según Dios. Eso es lo que tenemos que procurar, hacer todas nuestras obras según Dios, según la voluntad de Dios, según lo que Dios quiere, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, según los 10 mandamientos. Si nosotros procuramos, aunque tengamos defectos, como decía, aunque tengamos resbalones y hasta caídas, pero nosotros tenemos ese buen deseo de agradar a Dios y de rechazar lo que no es agradable a Dios. Si nosotros hacemos ese esfuerzo y nos empeñamos, vamos a tener esa salvación. Esta vida es corta. ¿Para qué afanarse a algo que es pasajero? Hoy podemos tener 20 y pico de años, 30 y pico, 40, 50, 60.
y de repente ya ni cuenta nos vamos a dar y ya vamos a estar en la eternidad, en el juicio de Dios. Hagamos todo lo posible para nuestra salvación y aceptemos las cruces, los sufrimientos que vengan, sabiendo que todo eso ayuda para nuestra reparación, reparar nuestros pecados, ayuda para aumento de gracias, así como nuestro Señor Jesucristo cargó su cruz para reparar los pecados de la humanidad. Cuando nosotros no renegamos de las cruces que nos vienen, eso sirve para reparar nuestros pecados, reparar los de otros también, y sirve para aumento de gracias y bendiciones. Todo eso nos sirve para nuestra salvación. Entonces, y pongamos nuestra confianza en Dios, así como los apóstoles. Los apóstoles, vemos en la primera lectura, que fueron cogidos presos. Ellos, su confianza estaban en Dios. No tenían otra cosa sino pensar en Dios, servirle a Él. Fueron presos y un ángel los sacó de la cárcel. Y ellos salieron milagrosamente. Y así, vemos toda la vida de los apóstoles así. Ya llega un momento que ellos, que ya determinado por Dios, que ellos tenían que ya sacrificarse y dar su vida por Dios. Pero eso, antes de eso, cuando no había llegado su hora, ellos eran enteramente socorridos por Dios, eran metidos presos o querían hacerle algo, Dios los iba protegiendo, porque eran personas de Dios y que tenían que llevar ese mensaje a todos lados. Entonces vamos a pedir en esta misa, por intermedio de María Santísima, que siempre fue fiel, que ella nos dé fidelidad a todo lo que Dios nos propone, fidelidad a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para siempre estar queriendo hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Siempre dando gloria a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, así como ella, María Santísima, siempre fue fiel. Vamos a pedir esto en esa misa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.